Existen varias características que se destacan fácilmente de una persona sabia. Una de ellas es la manera como habla. No necesariamente del conocimiento que sale de su boca, sino el momento que sabe usar apropiadamente lo que va a decir y con quién va a decirlo. Una persona sabia se caracteriza por su lengua. Vamos a ver lo que el pasaje de hoy día nos enseña aquí en el capítulo 10 de Proverbios, cuando entramos en una nueva lección, aquí, en un momento con Dios. Hace varios años atrás tuve la oportunidad de compartir con un amigo mío a quien aprecio mucho, un pastor que vive en otro país. En nuestro diálogo pudimos conversar de muchas cosas, pero la verdad que quien conversó más ese día fui yo, y él solamente escuchaba y escuchaba. Yo en mi necedad hablaba de mis logros, de las cosas que quería hacer, de los sueños, y todo el tiempo manipulé yo la conversación porque no le di espacio al hermano para que comparta conmigo. Al terminar la conversación, colgamos la llamada telefónica y fue en ese instante cuando me di cuenta que yo había perdido el privilegio de escuchar las sabias palabras y el consejo de mi amigo. Ahí me di cuenta de que yo me había actuado como necio, porque no dejaba de hablar y hablaba muchas veces de cosas vanas. En vez de buscar el consejo y la guía de mi amigo, yo dediqué todo mi tiempo para dar a conocer mi necedad. Ese día dejó marcado en mi vida lo que una persona sabia es. La Biblia nos dice en el capítulo 10 de Proverbios de que sabio es el que sabe guardar la sabiduría. En otras palabras, el sabio sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Cuando se enfrenta ante una persona necia, el sabio más bien calla porque sabe de que al decir algo es como de entregar las palabras sabias a un cerdo para que las pisotee y ahí no habrá provecho. Entonces el sabio guarda su conocimiento porque sabe que la persona que está al frente no la va a aceptar. Y es así donde yo me di cuenta que uno tiene que aprender a ser sabio, aún en lo que dice, cuándo lo dice y qué tanto lo dice. La Biblia nos dice en estos pasajes, comenzando desde el versículo 10 en adelante hasta el versículo 21, que en el capítulo 10 de Proverbios, que hay la diferencia entre la persona impía o necia y la persona sabia. El impío en forma general se caracteriza en primer lugar porque sus palabras siempre van acompañadas de pecado. El problema que existe es de que muchas veces esas personas hablan y hablan y hablan y no se dan cuenta que mucho del contenido que sale de su boca tiene a veces, lamentablemente, algo de maldad. O hablan mal de alguien, o se refieren mal de alguna cosa, o manifiestan odio, manifiestan rencor. A veces mienten, a veces ocultan cosas de manera perversa. Y es ahí donde vemos que, como dice el pasaje, las muchas palabras siempre tienen pecado. Entonces tenemos que recordar de que el necio o el impío siempre va a estar hablando mucho. Es una característica común de ellos. Otra de las cosas que nos dice es de que muchas veces el impío es engañador de labios. Es una persona que le gusta engañar a las personas. En otras veces nos dice de que sus palabras pueden ser violentas o agresivas. Vienen con un tono ofensivo, con el deseo de hacer daño a alguien. Otras veces puede venir cargado de rencor. Se siente que detrás de las palabras viene la amargura y el dolor y el odio de la persona porque no ha perdonado. Otras veces trae problemas a otros. La calamidad acompaña a las palabras del necio, porque a veces dice cosas que no debería decir y introduce o pone en problemas a otras personas sin necesidad de ello. Otras veces también nos dice de que esa persona eh, habla mal o difama a otras personas. Cuando tienen odio, a veces ocultan su odio y hipócritamente expresan cosas buenas. Y es ahí donde vemos que las palabras del sabio, perdón, del necio pueden ir acompañadas con estas mentiras porque no quieren revelar lo que hay en su corazón. Otras veces calumnian
a esa persona por el odio. Levantan falsos para hacer daño a una persona. El problema es que no se dan cuenta que al hablar tanto de esa forma, un día serán castigados. Recordemos de que tarde o temprano lo que nosotros sembramos aquí cosecharemos. Así es de que no olvidemos de que nuestros labios pueden llevarnos hacia el castigo. Muchas de esas personas demuestran por sus palabras que su corazón está vacío. Y lo más triste es que tarde o temprano podrán hasta morir a consecuencia de tanta necedad, de tanta maldad. Vemos entonces de que hay que evitar esto. En cambio, el sabio es diferente. El sabio siempre trae vida y buen consejo para quienes lo escuchan. Cuando él habla, él no divulga o no manifiesta maldad detrás de sus palabras. Al contrario, él siempre manifiesta prudencia, buen deseo, buen consejo. Nunca anda divulgando las vidas de las demás personas, ni anda regándolo a los demás. Eso quiere decir que es una persona que guarda la integridad de las otras personas al no hablar de ellos. También nos dice de que es una persona de que cuando se enfrenta a un necio, sabe callar para evitar derramar sus palabras en vano. Es prudente y a veces calla. Algo que nos dice también es de que generalmente el sabio nunca expresa maldad cuando habla y lo que dice siempre es muy valioso. Nos dice que es más valioso que la plata, nos dice en el versículo 20. Y por último, nos dice de que siempre el consejo del sabio trae paz, trae consuelo, trae aliento para aquel quien escucha. Vemos entonces la gran diferencia en lo que decimos o no decimos. Así es de que si queremos ser sabios, en primer lugar tenemos que aprender a manejar nuestra lengua, a controlar lo que decimos, no dejar de que la maldad alimente nuestra lengua. Dice la Biblia en Santiago en el capítulo 3 de que nuestra lengua está inflamada por el odio, por la maldad. Y entonces nosotros debemos recordar que si dejamos que nuestra lengua controle nuestro ser, podemos entrar en muchos problemas. Tenemos que ser sabios y vivir en silencio, callarnos, evitar caer en problemas como esos. Algo muy importante es de que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar, a aprender de estos principios, a recordarlos. Y cuando vayamos a hablar, pensemos en lo que hemos estudiado antes de decir algo, porque en ese momento podemos de esa manera evitar caer en problemas. Memoricemos versículos que nos ayuden a recordar las cosas buenas que tienen que salir de nuestra boca y evitar que las cosas malas salgan de ella. Y es así donde aprenderemos a ser sabios. Recuerde, el sabio no por lo que dice, no por el conocimiento que transmite, sino el saber usar adecuadamente con las personas y en su momento apropiado lo que va a decir, manifiesta quién es él. En cambio, el necio, por su necedad, por su maldad, expresará con sus labios quién es en su corazón. Que Dios nos ayude. Es muy importante cuidarnos de lo que decimos ante los demás. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.